Listo, compás. Entonces empezamos grabación. Vamos a continuar. Vamos a seguir con el análisis del modelo de Goodwin. De hecho, vamos ya a cerrar el modelo, ¿no? Y empezar probablemente el siguiente. Recordarán que la clase pasada, si no me equivoco, hicimos todo el desarrollo, volvimos a hacer, ¿no? Todo el desarrollo del modelo de Goodwin. Sí, no eran muchos pasos, ¿no? Solo eran todos estos de aquí. Y más que nada, nosotros ya habíamos llegado a la solución del modelo. Recuerden que el modelo se resumía en un sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Dos ecuaciones diferenciales que nos decían que hay un vínculo entre la participación salarial y la tasa de empleo, ¿no? Y era un vínculo que cuando nosotros resolvíamos el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Nos daba como resultado una función implícita, ¿sí? Esta era la solución. Una solución que en principio, bueno, es un poco difícil de interpretar, pero cuando uno grafica la solución en el plano, ¿sí? En el plano que compara la tasa de empleo en el eje horizontal y la participación salarial en el eje vertical, daba como resultado los ciclos, ¿no? Entonces, estos gráficos que están aquí, en donde veíamos que teníamos órbitas cerradas, ¿de acuerdo? Pero que, claro, dependen bastante del punto inicial, ¿no? O sea, nosotros le damos al modelo un punto inicial y de ese punto inicial surgían estas órbitas cerradas, que nosotros ya interpretamos un poco la clase pasada. Las órbitas representaban la existencia de ciclos económicos y como son cerradas, estas órbitas están indicando que la amplitud de los ciclos se mantiene constante. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado. Y también mencionamos la clase pasada que estos ciclos tenían un sentido antihorario. Ojo, ¿no? El sentido antihorario es cuando pongo la tasa de empleo en el eje horizontal y la participación salarial en el eje vertical. Si cambio el orden de los ejes, estos ciclos pasan a tener un sentido horario. ¿Sí? Entonces eso hay que tener bastante cautela. En todo caso, si la gráfica tiene esta forma y tengo este sentido antihorario, puedo darme cuenta que primero la tasa de empleo es la que llega a su nivel máximo. Y luego de que la tasa de empleo llega a su nivel máximo, pasa un poco el tiempo y la participación salarial alcanza su nivel máximo, pero posteriormente, ¿no? Por eso es que nosotros decíamos que la tasa de empleo es la variable líder en este modelo y en cambio la variable de participación salarial es la rezagada, ¿no? La que se demora en llegar a su punto máximo. Y de eso también vimos esta otra gráfica, que eran las variables en el tiempo, ¿no? Las series temporales. Entonces veíamos que con el paso del tiempo, primero la tasa de empleo llegaba al nivel máximo y luego la participación salarial, ¿no? Aquí una observación, no lo mencioné en la clase pasada. Tomen en cuenta que cada una tiene sus propios valores, ¿no? La tasa de empleo tiene los valores en el lado izquierdo y la participación salarial, en cambio, tiene los valores en el lado derecho de la gráfica. ¿De acuerdo? Así no confundirse porque uno podría decir la tasa de empleo siempre tiene que estar más arriba que la participación salarial. Sí, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es un tema de escalas. Lo importante es quién llega primero a su punto máximo. ¿Sí? Entonces, como en este caso la tasa de empleo llega primero a su punto máximo, entonces es la que lidera los ciclos. ¿Sí? Y eso va a pasar siempre dentro del modelo teórico. ¿De acuerdo? Em, Igualmente recuerden que todito eso estaba disponible en el notebook, ¿no? En el notebook de Python, toditas las gráficas. Una ligera observación que le mencionó a la clase de ayer era el tema de que no asomaba esta gráfica de este ciclo en azul, ¿no? Solo asomaba, creo, lo que está en rojo. Si es que actualizan, los archivos están en el Blackboard, ahí ya se saca diferentes órbitas, ¿no? O sea, la idea básica es que dan un punto inicial diferente y surgiría otro ciclo. Por ejemplo, si le diéramos otro punto inicial, ¿ya? Eso generaría otro ciclo, o si le damos otro punto inicial, daría otro ciclo, etcétera, ¿no? O sea, los ciclos dependen bastante o son bastante sensibles al punto inicial. ¿Sí? Eso también hay que tomarlo un poco en cuenta. Entonces, claro, uno diría, ¿cómo determino el punto inicial ya en términos prácticos? Porque si ustedes se acuerdan, todo esto que les he mostrado parte de unas estimaciones que hicieron estos señores, Gracel y Maxwari, ¿no? Que de hecho tengo que mandarles el artículo, ya les voy a mandar al grupo de WhatsApp. El caso es que en este artículo, por ejemplo, ¿cómo determinan el punto inicial estos autores, ¿no? Entonces, estos autores, vamos con el caso de Estados Unidos, que es el que estamos usando de referencia. No es obviamente un excelente ajuste, y vamos a hablar de eso más a detalle hoy día. Pero lo cierto es que estos autores lo que hacen es probar diferentes puntos iniciales hasta encontrar el que, si no me equivoco, arroje el menor error. ¿Ya? Imagínense cómo que es raro, ¿no? Este ciclo que está bien a un lado de los datos y resulta que es el de menor error. ¿Ya?
Los detalles están en el artículo, pueden leerlo, pero más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, uno puede ir cogiendo diferentes puntos iniciales y probar cuál es el que ya en la simulación da menos error. No me acuerdo si es el menos error en el equilibrio o en todo el modelo, en todos los ciclos, pero bueno, son detalles. Ya esos detalles empíricos no me voy a detener mucho. Más bien, quiero continuar la discusión, ¿no? Entonces, de paso, veamos si se cargaron los dibujitos. Ah, no, esto no es. Eso no lo vean todavía. Ya. Entonces, acá, ya. Eso es, creo que este gráfico es el de las series temporales. Exacto. Ya, entonces está este y el de los ciclos. Ya, entonces, estamos ahí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, ya tenemos claridad de que las variables son cíclicas, ¿sí? Y recuerden que estas variables cíclicas están limitadas entre 0 y 1, ¿no? O sea, si vamos un momento a este esquemita que estábamos haciendo aquí, se acordarán que habíamos dicho eso, ¿no? Tasa de empleo está entre 0 y 1 y participación salarial también está entre 0 y 1. Y ya con los gráficos que tenemos a mano, nos damos cuenta que si tomamos un punto inicial y empezamos a dibujar, el gráfico correspondiente del modelo de Goodwin sería, bueno, mejor que ese, pero me entienden la idea. O sea, sería una órbita cerrada con comportamiento antihorario, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora, unas observaciones que son así rápidas, ¿no? En el modelo original o en el artículo original de Goodwin, ¿sí? Esto es más un detalle, ¿no? O sea, esto sí ya es solo un detalle, ¿verdad? En el modelo original de Goodwin, él presenta el ciclo, pero en sentido horario, ¿sí? O sea, si ustedes leen el artículo original, ahí van a ver que está esta gráfica. Esta es la versión en español. Entonces, ustedes pueden ver que el gráfico que presenta Goodwin más bien es un ciclo en sentido horario, ¿sí? Entonces, eso se debe a que en el modelito de Goodwin él cambia el orden de los ejes, ¿sí? Entonces, él originalmente pone la tasa de empleo más bien en el eje vertical y la participación salarial en el eje horizontal con otras letras, obviamente, ¿no? ¿Por qué no seguí el ejemplo de Goodwin y mantenemos la versión original? Porque yo más bien estoy siguiendo la Blecker y Setterfield, ¿no? Recuerden que ese es nuestro libro de base. Y porque actualmente se suele dejar el modelo en esta forma, ¿sí? En sentido antihorario, porque eso permite compararle con otros modelos, ¿sí? Entonces, más adelante, cuando se compare con otros modelos, se puede ver más fácilmente si es que, bueno, esto de aquí, este comportamiento antihorario, solo se logra con el modelo de Goodwin o se logra también con otros modelos, ¿sí? Entonces, es por esos temas que hemos decidido usar este orden de los ejes, pero el orden es trivial, o sea, podemos cambiar el orden, cambiaría el sentido, pero la interpretación es la misma, ¿sí? Ok, esa es una observación. Otra observación es, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Porque si uno ve los resultados del modelo, se queda con la idea de que muy bien hay ciclos, pero ¿y qué pasa con el PIB, por ejemplo? ¿O qué pasa con el capital? ¿Crecen o no crecen? De hecho, ¿qué opinan? O sea, viendo estos resultados, ¿el capital crece o no crece? O sea, estamos de acuerdo que no es claro, ¿no? O sea, ve unos ciclos en variables que están entre 0 y 1, ya, bueno, eso es entendible, pero ¿y qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con la producción? Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Entonces, verán, a más de simular las trayectorias que ya conocemos, ¿no? De la tasa de empleo y de la participación salarial, también uno puede hacer simulaciones de otras variables del modelo. En particular, vamos nosotros a estimar el comportamiento del capital, ¿sí? Entonces, para ello, podemos obtener una ecuación que explica el crecimiento del capital, ¿sí? Entonces, como quien dice, quiero que este modelo quede súper bien explicado aquí en estos apuntes, así que saquemos nomás. ¿Qué vamos a sacar ahorita? Vamos a sacar una ecuación diferencial para el capital, ¿sí? Entonces voy a abrir también nuestro archivo de ecuaciones, ya, para hacerlo rápido. Entonces, a ver, ¿qué ecuaciones dice? 15, 16, 18, 25, son varias, ¿no? A ver, veamos. 15, ya. Pues verán, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos esta ecuación que está acá. Es una ecuación que me dice cómo crece el capital, ¿no? O sea, porque ustedes pueden ver que aquí está el K punto, ¿no? Y de hecho este K que está aquí, si le mandáramos a dividir, sería el KGOR, la tasa de crecimiento del capital. Entonces, seguimos en el modelo de Goodwin, pero ahora queremos saber qué sucede con la dinámica del capital, ¿no? La dinámica del capital. Ya. Pues para entender la dinámica del capital, podemos partir de la tasa de crecimiento del capital, la G. Recuerden que está la tasa de acumulación. Y esa tasa de acumulación sabemos que es igual a el crecimiento del capital instalado, multiplicado por la tasa de crecimiento del capital. ¿Sí? Entonces, para entender la dinámica del capital, podemos partir de la tasa de crecimiento del capital, la G. Recuerden que está la tasa de acumulación y esa tasa de acumulación sabemos que es igual a el crecimiento del capital instalado
o lo que es lo mismo K punto sobre K. Entonces, yo podría decir que K punto es igual a G por K, ¿sí? Nada del otro mundo, ¿sí? Pero esto es para ya tener una ecuación diferencial que me dice cómo crece el capital, ¿sí? Tomen en cuenta que este de aquí, el K punto, sería la derivada del capital en el tiempo. Derivada del capital con el paso del tiempo. Ya. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es, bien, quiero saber si este capital crece, cae, tiene ciclos, ¿qué le sucede, no? Entonces, ahora me está diciendo esto que necesito conocer el valor de G. Si nosotros nos acordamos, en los desarrollos del modelo de Goodwin, por ahí teníamos el desarrollo de que era G. ¿Sí? Esta G debe estar... ya, entonces miren, la G era igual a esto, ¿no? La tasa de ganancia por la tasa de ahorro menos la depreciación. Esta ya sacamos antes, ¿no? Entonces era la ecuación G igual tasa de ahorro capitalista por la tasa de ganancia menos la tasa de depreciación. Y también teníamos la ecuación de la tasa de ahorro, que es la que sigue, que era U por 1 menos I sobre A1, casi seguro que es así. Ya, sí. ¿Ok? Estas ya sacamos. Estas son ecuaciones que sacamos y de hecho aquí vamos a poner de una vez el A1 con una barra para acordarnos que es constante y el uso de capacidades instaladas con una N para recordar que ya es el uso normal de capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Bueno, para empezar, esta G podemos reemplazarla de esta ecuación y a la vez la R vendría de la otra ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que K punto es igual, tendríamos la G que se va a volver SR por la R, que es todo lo que está acá. Entonces, sería, una vez pongamos así, ¿no? SR por UN por 1 menos I sobre A1 barra, estamos de arriba, A1 barra, ¿ya? Menos delta. Eso es G, ¿no? Todito esto que acabo de escribir es G, entonces todito esto tocaría multiplicarle por K. ¿Ya? O sea, todito esto de acá sería la G, ¿no? Y creo que esa es, ¿no? Veamos si hay que hacerle algo más. No, creo que no. Esa es. Ya. Listo. Claro, esta menos delta después podemos resolverle, pero ya está. O sea, esto es lo importante. Entonces, miren, yo tengo una ecuación donde veo cómo el capital va a crecer y de qué depende. SR, la tasa de ahorro de los capitalistas, es una constante. Esos son datos, digamos, que ya se estimaron por parte de Grasser y Maheshwari. Tasa de uso de capacidad normal es constante. La A1 es ratio capital-producto constante. La delta es constante. ¿Cuál es la verdadera variable en todo esto? Aparte de la K, obviamente. Esta sí. ¿Y qué representaba la sí? ¿Qué habíamos dicho que es la sí? Sí, la participación salarial. Entonces, miren esto, ¿no? La participación salarial va a afectarle a la acumulación de capital, al capunto. Y yo sé que esta es cíclica, ¿verdad? Es una que tiene comportamiento cíclico. Entonces, si esta sí tiene un comportamiento cíclico, ¿qué esperamos que pase con esos ciclos? ¿A quién deberían transmitirse? Deberían transmitirse al capunto. Pero ojo, al capunto, o sea, al crecimiento del capital. Entonces, la pregunta es, si el crecimiento del capital se comporta así, ¿qué pasa con el capital? ¿Sí? Sí, me va a entender la idea, ¿no? Sí, o sea, este cambio con ciclos es a K punto. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué le va a pasar al K original? ¿Ya? Una opción sería ponernos a resolver la ecuación con integrales, lo que sea, pero ya en este punto no hace falta, o sea, ya está listo incluso en el software, en el notebook. Entonces, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, estos ciclos que están en el sí se van a transmitir al capital. Ahora, más bien yo lo que haría es una pregunta, ¿por qué se transmiten a partir de la participación salarial? O sea, ¿por qué no salió la tasa de empleo y sale la participación? ¿Qué opino? ¿Por qué será? O sea, ¿cuál sería la historia detrás de esta ecuación, la interpretación económica? Sí, mayor participación salarial. También ya tienen menos ingresos los empresarios para poder invertir. Claro, o sea, caen en cierta manera las ganancias capitalistas, ¿no? O la participación capitalista, la participación capitalista. Si cae la participación capitalista, cae la tasa de ganancia. Y si cae la tasa de ganancia, entonces cae la inversión, digamos. ¿Sí? Y si cae la inversión, K punto es la inversión, o sea, va a caer la acumulación de capital. Entonces, por ese lado es la conexión, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces esa sería la ecuación. Entonces, con esa ecuación, uno ya puede hacer la simulación de qué pasa con el capital en este modelo. ¿Sí? Entonces, como les decía, aquí podemos ver que los ciclos de la participación salarial se transmiten a la expansión del capital. ¿Sí? Entonces, si se fijan,
yo podría juntar esta ecuación que acabamos de obtener e incluirle a las otras dos del modelo de Goodwin, porque se acuerdan que el modelo de Goodwin tenía esas dos ecuaciones. Entonces, si yo le incluyo esta ecuación, ahora tendríamos un modelo con tres ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos un modelo que tiene tres ecuaciones diferenciales, ya no dos? La ventaja en todo esto es que las dos originales son independientes de la tercera, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, el modelo ya se resuelve con las dos ecuaciones originales. O sea, estas dos ecuaciones en rojo se resolvían, me daban el comportamiento del modelo y se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tercera ecuación diferencial que acabamos de obtener es como quien dice un comportamiento residual, ¿no? O sea, este comportamiento de esta ecuación va a depender de lo que pasa con las otras dos, pero no les va a afectar. O sea, es como quien dice, es un componente residual, ¿no? Entonces, no. Por eso es que Goodwin ni siquiera analiza esta ecuación. Analiza algo parecido en otro artículo, ¿no? Pero en el original no se mete a analizar esto. En todo caso, nosotros no nos vamos a complicar, simplemente decimos, ok, ahora tengo un sistema de tres ecuaciones diferenciales y en este sistema de tres ecuaciones diferenciales ya puedo simular cómo se comporta el capital, porque se vuelve una nueva variable de estado, si le doy un valor inicial. ¿Sí? Entonces yo le doy, es algo parecido a lo que hicimos con las otras variables, ¿no? Si les doy un valor inicial, yo ya puedo hacer la simulación y puedo ver qué sucede con la variable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir un valor inicial, cualquier valor, ¿no? Solo es para ver qué pasa con la variable. Entonces, digamos que suponemos un valor inicial de 1000. Pueden ser 1000 millones, lo que sea, es solamente para ilustrar, ¿no? Entonces, si usamos un valor inicial de 1000 y luego decimos, ok, simulemos el capital, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, eso está listo en el notebook, ¿no? Entonces, de hecho, en el notebook incluso está también la deducción de las ecuaciones. Ya saben, ¿no? O sea, ya saben, el profe como cojudo se ha puesto a deducir todas las... Sí, ¿algún otro profe ha hecho esto? Ponerse a deducir todita el curso en Python. Sí, entonces soy el cojudo, definitivamente. Ah, somos dos, entonces. No, yo creo que sí, ¿no? Sí, no nos hagan sentir mal, bien. Sí, sí. Ah, no salían. Eh, bueno, ya. Ya, bueno. A veces salía. Ah, bueno. Ok, entonces este es el modelito. Miren, aquí está la simulación del capital. Entonces, ¿qué notan ahí? Hay ciclos, pero al mismo tiempo hay crecimiento, ¿no? Sí, o sea, esto es lo interesante. O sea, de hecho, vamos a bajarle un poquito el zoom. Ahí pueden ver que podemos mover full parámetros del modelo, ¿no? Digamos que movemos la N, la oferta, el crecimiento de la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuando movemos la N, como que los ciclos se acentúan, pero también crecen, ¿no? Sigue creciendo. ¿Sí? Si reducimos la n y en cambio si le aumento la n, pueden ver que como que los ciclos se vuelven más débiles y la tendencia domina. ¿Sí? Entonces eso pasa con diferentes variables. Eso ya pueden irlo probando ustedes, ¿no? Pero esto es lo interesante del modelito de Goodwin. El modelo de Goodwin, y esto es algo que Goodwin lo dice, pero no lo simula, digamos, o sea, solo lo dice en palabras. Pero el modelito de Goodwin es un modelo que logra algo bien particular. Tenemos en una misma variable la combinación de una tendencia creciente y ciclos. ¿Sí? De hecho, si supongamos por un instante que ni supieran del modelo de Goodwin y solamente les dicen, analicen estos datos y les dan esta gráfica del capital. ¿Qué harían ustedes para sacar la tendencia? Filtro Hodrick-Prescott. Esperaba eso mismo, ¿no? O sea, alguien dice, bueno, haríamos un filtro Hodrick-Prescott. El filtro Hodrick-Prescott más o menos me daría la tendencia, ¿no? El filtro HP. ¿Ya? Para datos anuales, por ejemplo, ¿qué factor de suavizamiento se usa? Sí. Si no me equivoco, creo que 100. De todas formas, pueden preguntar a ChatGPT, ¿no? Ya, no. El caso es que uno puede escoger qué tanto se suaviza el filtro, ¿no? De hecho, el filtro Hodrick-Prescott se puede hacer hasta en Excel, o sea, es... Pero miren lo interesante, ¿no? Si uno solo viera los datos, se manda un filtro Hodrick-Prescott o también pueden hacer una regresión no lineal, ¿no? Una regresión logarítmica, lo que sea. O sea, el caso es que uno diría, le saco la tendencia y los ciclos son los que sobran. Después uno diría, ok, para entender la tendencia, puedo usar el modelo de Solow. Y en cambio, para entender los ciclos,
podríamos utilizar un modelo más de tipo keynesiano, algo keynesiano. Sí, esto es lo que usualmente se hace a veces, ¿no? O sea, uno dice, para la tendencia de largo plazo, modelo de Solow. Y para los ciclos, keynesiano, un modelo keynesiano. Sí, uno podría decir que los ciclos se deben a desajustes entre oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, hay épocas donde la oferta es más fuerte, a otras épocas es más débil. Y en cambio, por el lado de la tendencia de largo plazo, vendría solo. Y estaría totalmente equivocado. Porque estaría totalmente equivocado. A ver, que ese análisis que les acabo de decir, no sé si alguna vez lo hayan hecho, pero eso es lo bien ortodoxo, digamos. O sea, uno coge, saca la tendencia, un modelo de Solow, y para los ciclos un modelo keynesiano, incluso una variante ISLM, o sea, se podría hacer varias cosas. Pero ¿por qué estaría equivocado en este ejemplo? Porque en este ejemplo el capital viene del modelo de Goodwin, en donde no hay tendencia y ciclos separados. O sea, el modelo de Goodwin que está diciendo que la separación es artificial, ciclo y tendencia son un todo. ¿Sí? O sea, eso de romper y sacar la tendencia por un lado y el ciclo por otro lado, en el modelo de Goodwin no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, más bien la cuestión es que estarías analizando la variable equivocada. O sea, no hay que analizar el capital, sino las otras variables que vimos hace un rato. Sí, sí, sí me va a entender el punto, ¿no? ¿Sí? O sea, dicho en otras formas, el modelo de Goodwin es un modelo en donde ciclo y tendencia están unidos de forma estructural. No hay cómo separarlas. ¿Sí? Son parte del todo. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, cuando uno les separa, estaría asumiendo cosas que en el modelo no pasan. ¿Sí? Esa es más o menos un poco la idea. ¿Ya? Entonces, por eso es que incluso Goodwin le llama a su artículo un ciclo de crecimiento. Sí, de hecho, ese es el título del artículo, ¿no? Entonces ahí pueden ver que en el artículo de Goodwin, justamente el título se llama un ciclo de crecimiento. Sí, y es gracioso porque Goodwin le llama así y nunca pone una grafiquita con el ciclo de crecimiento. Sí, o sea, no hay ni una gráfica, llega a los ciclos y solo explica el resto en palabras. Pero este sería el ciclo de crecimiento, o sea, crece y también hay ciclos. ¿Ya? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque uno diría, ya un modelo bien estimado de Goodwin, ya uno bien hecho, ¿no? Porque los que están ahorita no son tan buenos. Ya vamos a volver a hablar de los datos reales. Pero un modelo bien hecho te permitiría entender ciclo y tendencia al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eso sería parte de lo interesante. En fin, entonces, en resumen, el modelo de Goodwin, como acabo de decirles, fusiona en el mismo sistema el crecimiento económico y los ciclos endógenos. El crecimiento económico empujado por la acumulación de capital, ciclos endógenos por la disputa entre clases sociales, entre asalariados y capitalistas. ¿Sí? O sea, en pocas, ¿por qué crece la economía capitalista? Porque se acumula capital. ¿Y por qué hay ciclos? Por la lucha de clases. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea del modelito, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, por esa razón es que Goodwin le llama a esto un ciclo de crecimiento, ¿no? A growth cycle. Eh, claro, un economista más ortodoxo, digámoslo, te diría que esto no tiene sentido, no es la lucha de clases la que provoca ciclos, no, no, esas son tonterías marxistas. Los ciclos surgen por shocks de oferta, shocks de demanda, pero por shocks externos. ¿Sí? Entonces, si tú enfoques de shocks, ahí sí tendría sentido que tú saques la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, la tendencia es la que viene explicada por la teoría económica y en cambio los ciclos son causados por shocks que incluso podrían ser aleatorios. Y aquí les cuento una anécdota muy rápida. Yo una vez, bueno, varias veces he hecho modelos de estos. Una vez mandé uno de estos a una revista, de esas gringas, ¿no? Sí, revistas top gringas. Y lo que me respondieron es, la matemática está bonita. Así me decían, la matemática está bonita, pero su historia no empata con el mundo real. Sí, porque en el mundo real, según este señor, ¿no? El que me revisó, en el mundo real los shocks son aleatorios, no son provocados por lucha de clases ni esas cosas raras. Es que era una revista medio ortodoxa, medio neoclásica, algo así, ¿no? Verán que hoy en día ya ni siquiera hay neoclásicos, hay un montón de ortodoxos, ¿no? Por ejemplo, hay neokeynesianos, hay la nueva economía clásica, los más medio monetaristas, incluso en los neoclásicos hay muchas variantes, ¿no? Pero el caso es que mandé una revista así un poquito fuerte y me respondieron eso. Cosa que al final me decían, tal vez su artículo vale para algo de historia del pensamiento económico, tal vez. Sí. No, en el fondo me pareció chévere, o sea, ya, total. O sea, la ideología también está ahí, ¿no?
O sea, era una respuesta medio ideológica porque me dijo eso, o sea, me dijo, la matemática está chévere, me gusta el método, pero no me gusta la historia, ¿sí? Pero es por eso, ¿no? Porque un enfoque más ortodoxo te diría, los ciclos son provocados por shocks, no por lucha de clases. ¿Quién tiene la razón? No sé, ¿verdad? La verdad no sé. Yo he hecho modelos de los otros también, entonces a la final queda en ustedes decidir, no les vengo a decir que esta es la verdad, solo les comento que esto existe, ¿no? De ahí ustedes. Y además ya vieron que no ajusta muy bien a los datos, ¿no? O sea, tal vez sí tenía algo de razón cuando me dijeron, no, pues que los datos dicen otra cosa. Pero bueno, el caso es que si ya tienes un modelo en 3 dimensiones, o sea, ya sabes cómo se mueve el capital, puedes hacer gráficas como la que está en pantalla, ¿sí? Entonces ahí, esa también, bueno, ya saben, todo está en el notebook, ¿sí? Entonces en el notebook les dejé listos los comandos para que vean cómo queda esta gráfica en 3 dimensiones, ¿ya? ¿Por qué en 3 dimensiones? O sea, tengo las 2 dimensiones que serían los ciclos. De hecho, veamos, si lo giran, pueden notar que ahí están los ciclos, ¿no? O sea, viéndole desde ahí, están los ciclos, más o menos, ¿ya? Pero en cambio, si le veo así, ¿por qué parece una espiral ascendente? Como decía Hegel sobre el progreso, pero no vamos a hablar de Hegel, ya a ver. ¿Por qué tengo una espiral ascendente? ¿Qué opinan? ¿Qué quiere decir esto? Los dos primeros ejes, tasa de empleo y participación salarial, son los que ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es el tercer eje? El capital. ¿Y qué es lo que vimos en la gráfica del capital en el tiempo? El capital va creciendo porque se acumula. Entonces eso está provocando que los ciclos tomen la forma de una espiral. Entonces, bien, partes de un punto inicial y de ese punto inicial vas a crecer y seguir creciendo. ¿De acuerdo? Baja. Sí, claro, esta gráfica no ayuda mucho a ver eso, ¿no? Sería mejor ver la anterior, la del en el tiempo. Claro, entonces sí, hay etapas donde se ve que como que baja, ¿no? Esas serían, de hecho, las etapas de crisis, tal vez, ¿no? O sea, las etapas donde ya deja de subir, sino que cae. ¿Sí? Sino que cachen cuál sería el mensaje. O sea, el mensaje es las recesiones y las crisis vienen por la lucha de clases. Ahí te van a considerar más loco todavía, más marxista. Porque, ¿cuál es la historia actual para justificar ciertas veces, a veces las recesiones? Por ejemplo, hoy en día se justifican las recesiones desde un punto más ortodoxo por el manejo de la tasa de interés. Ejemplo, hay mucha inflación. ¿Qué hace la Reserva Federal en Estados Unidos para controlar la inflación? Sube la tasa de interés, ¿verdad? ¿Para qué sube la tasa de interés? Para que se supone bajar la inversión y con eso bajar la demanda. Y al bajar la demanda es como que la economía se enfría y al enfriarse la economía, o sea, generar una recesión, obviamente no muy fuerte, bajas la inflación. Y cuando la inflación ya se fue muy abajo, ¿qué toca hacer? Hay vuelta, bajas la tasa de interés. ¿Para qué cosa? Para que se expanda la inversión, se expanda la demanda y la economía otra vez se reactiva. Sí, ese es, digamos, el enfoque actual, ¿no? O sea, el enfoque actual en donde se asume que el gobierno, la Reserva Federal, bueno, depende del país, mueve la tasa de interés según cómo se va moviendo el ciclo económico. ¿Sí? En cambio, esta es otra historia muy distinta. Aquí, ¿qué estamos diciendo? No hay gobierno. O sea, miren, para empezar, ni siquiera necesitas un gobierno, porque ni hemos puesto al gobierno. Entonces, la historia es muy distinta. Estás diciendo que las crisis surgen porque el capitalismo es así. Ya. Entonces, si ven, es interesante, ¿no? Tiene su toque radical el modelo, aunque no parezca. Solo que con ecuaciones. En fin, eh, tal vez por estas cosas es que usualmente nos enseña mucho este modelito de Goodwin. Sí. Yo nunca lo estudié, o sí, bueno, tal vez algún momento en la maestría, creo, pero muy poquito. O sea, no se suele estudiar mucho este modelo. Y por eso me intrigó y me dediqué a estudiarlo años. O sea, ya les voy a hablar un poco de eso. En fin, seguimos. Entonces, ahora, si quisiéramos volvernos más técnicos, porque todo lo que hemos hecho es simulaciones con numeritos y gráficos. Pero si quisiéramos ser más técnicos, ¿qué nos tocaría analizar, compas? Para saber si el modelo realmente genera ciclos. ¿Qué toca analizar? Sí, me parece que esto está en la pizarra, ¿no? Sí, la matriz jacobiana. Ya. ¿Se acuerdan de eso? O sea, si tienes un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Si tienes un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces tú puedes sacar la matriz jacobiana del sistema y evaluarla en uno de los puntos de equilibrio, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, Pregunta, ¿han hecho eso antes? Estoy casi seguro. Sí, ¿no? Sí.
Obviamente que para que funcione deben dejar las ecuaciones en términos de punto, ¿no? De punto y el sí punto. Pero se acuerdan que esas ya hicimos antes. De hecho, el punto era igual a E por A0 menos A1 por sí, si no me equivoco. Y el sí punto creo que era sí por menos B sub 0 más B1 por E. ¿Estoy bien? Sí, creo que es así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno puede tomar este sistema y analizarle la matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se analiza la matriz jacobiana? Recordarán, para ver la estabilidad en el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Otra pregunta. ¿Ustedes han hecho eso en Python? ¿Se acuerdan? Creo que sí. Pues que su memoria está reconstruyendo cosas que nunca vivieron. Pasa, pasa. Ah, en esta. Ah, bueno, bien. Buena memoria. Ya, eso es bueno, porque entonces no tengo que explicar que es una matriz jacobiana, ¿no? O sea, ustedes sabrán que es una matriz jacobiana. Entonces aquí está la matriz jacobiana, evaluada en el punto de equilibrio. Aquí están los resultados. Todo sacado igual en el Python. Ya, entonces, ahorita no me interesa que se acuerden al detalle que era la matriz jacobiana. Es la matriz de las derivadas parciales del sistema, ¿no? O sea, tienes el sistema y derivas con respecto a cada variable de estado. Lo importante, aquí están los códigos. ¿Sí? Entonces aquí les dejo en el mismo notebook los códigos para que saques la matriz jacobiana, ¿de acuerdo? Luego evalúas el punto de equilibrio y ya te queda la matriz lista. Y cuando tienes dos dimensiones, recordarán, había que estudiar traza y determinante de la matriz. ¿Sí? Igualmente aquí están los códigos. Entonces ahí están ya los códigos listos que te arrojan la traza y el determinante. ¿De acuerdo? Entonces, sin complicar mucho, ¿ya? Porque repito, estas son cosas que ustedes han visto. La teoría de esto ya la conocen o la habrán visto en su momento. A mí me interesa es avisarles que los códigos están aquí, si algún rato llegan a necesitar. Bueno, ¿qué tendrías que estar haciendo en la vida para que necesites esto? Pero el caso es que aquí está. Entonces, cuando uno ve la matriz, de inmediato, ¿qué es lo que notamos? Primerito, la traza es nula. Se acordarán que la traza es la suma de los términos de la diagonal. ¿Sí? Entonces, en este caso, resulta ser que el modelo tiene una traza nula, ¿ya? Y el determinante es positivo, porque el determinante les va a dar del producto, si se acordarán, de la una diagonal por la otra diagonal. ¿Sí? Entonces, la una diagonal con signo positivo, pero todo es cero. La otra diagonal con signo negativo y por el otro negativo que está acá, queda positivo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen este caso de una matriz jacobiana donde la traza es nula y el determinante es positivo, va a pasar que los valores propios de esta matriz son puramente imaginarios. Si se acuerdan, cuando ustedes tienen valores propios imaginarios, esos números imaginarios son los que generan los ciclos. Porque por la ecuación de Euler, ¿qué pasa? Que esto se vuelve E a la pi, a ver, E a la i por pi o algo así. Y después se puede descomponer en seno más coseno. ¿Sí? Entonces ahí es donde surgen los ciclos. De hecho, ahí están los resultados para los valores propios. ¿Sí? Esto ya se imaginaron que también saqué en el Python, ¿no? Y también, esto es interesante, cuando tienes valores propios que son solamente imaginarios, la parte imaginaria que está aquí quitando el número i, ¿sí? Si tú a eso le sacas la inversa y le multiplicas por 2pi, te da el periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Cuánto duran los ciclos? ¿Sí? O sea, tú puedes sacar un indicador de cuánto dura el ciclo económico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para eso sirven estas cosas. Que a veces uno estudia y resuelve y no sabe nunca, bueno, ¿para qué diablos sirve? Sí, para esto, ¿no? O sea, en el modelo de Goodwin, si lograras estimar bien el modelo, podrías saber cuánto dura un ciclo económico. Y tal vez, si está bien estimado, podrías estimar cuándo viene la próxima crisis. ¿Sí? Suena, ¿no? ¿Sí? Haces una consultoría, le vendes bien y ya te sacas plata. ¿Ya? Solo no le citas a Marx para que no sepan que es marxista, ¿no? Solo dices, es un modelo de Goodwin. ¿Quién era Goodwin? No sé, pero ahí está el modelo. ¿Ya? Yo debería hacer eso, ¿no? En fin, entonces, por si acaso, para quienes no se acuerden mucho, aquí les dejo un esquemita en donde ahí se indica cómo se comportan los modelos con diferentes combinaciones de traza y determinante en el caso de dos dimensiones. En el caso de tres dimensiones, la historia es más complicada. Ya hemos de hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué habíamos dicho que pasaba en el modelo de Goodwin? ¿Cuánto era la traza? La traza era cero, ¿se acuerdan? Entonces, si la traza es cero, ¿dónde estoy ubicado?
Aquí es traza positiva, aquí es traza negativa. En el 0 estoy justo en este eje, mira. Estoy justo en el eje. Tengo dos opciones. Si caigo en la región de acá abajo, tengo un punto de silla. No sé si se acuerdan que era un punto de silla. Es un punto de silla donde solamente... Ya empezaron. A ver, el punto de silla, a mí más me hicieron recordar cosas. Es que el punto de silla es en donde se monta, ya. Si se han montado un caballo, o el caballo, ya. El caso es que, el caso es que, ¿qué forma tiene una silla de montar? Se han de haber oído eso, ¿no? Es básicamente algo que, no sé si me entiendan ahí, pero tienen en ya, más o menos es, ay, no sé, ya soy malo para dibujar esto. Ya, un punto de sillas, es un punto en donde solamente hay una, bueno, eso se les suele llamar manifold. Es una región, solo hay una región que es estable, una como línea, ¿no? A ver, les voy a dibujar, Floriana. Es el recordatorio del punto de sillas y rápido. O sea, es como que tú dices, esta es la parte, o sea, imagínate que esta es parte de la silla de montar, ¿no? Entonces, si tú lograras justo moverte en esa curvatura, lograrías una región estable, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que apenas te sales de ese camino y cae. Hay pura caída, ¿no? Caída. Entonces, ¿qué sucede? Que hay todas estas caídas y solamente justo en esta región es que tendrías estabilidad. ¿Sí? O sea, en la práctica es un punto inestable. Es un punto inestable porque las probabilidades de caer justo en esta región, en estricto rigor, son cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que lo más probable es que te mueves un poquito y te caes, pero en un lado o el otro. Es como esos videos donde la gente trata de montar un caballo y se cae, ¿se han visto? Sí. Asuman que era un caballo. Entonces se sube y se va por un lado y se cae. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasaría si tienes un determinante negativo. De hecho, eso es lo primerito que tratamos de evitar en los modelos, que haya determinante negativo, porque si el determinante es negativo, resulta que te da este punto de silla y es súper difícil de interpretar en términos económicos. ¿Sí? De hecho, más adelante, cuando veamos el modelo de Harrod, ahí vamos a ver que sale un punto de silla. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos quedó el determinante en el Goodwin? Positivo era, ¿no? Pues como era positivo, ¿qué sucede? Está sobre el eje, y si te fijas, sobre el eje es justamente la idea de que tienes unos centros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si algún rato están trabajando con sistemas dinámicos, tal vez este esquemita les pueda servir, ¿no? Si ven que hay varias opciones, ¿no? De dinámicas. Hay ciclos cerrados, espirales, inestabilidad o estabilidad, todo eso, ¿no? Estoy seguro que ustedes ya esto han visto. Ok, entonces ahí están los códigos compas, ahí tienen traza y determinante, si algún rato les sirve, también aquí están los valores propios. Y lo más interesante, como les decía, aquí tenemos la fórmula para ver cuánto duran los ciclos. Entonces, si se acuerdan, nosotros estábamos haciendo con datos de Estados Unidos. Entonces, según las estimaciones de estos señores, Graciela y Maheshwari, el ciclo económico de este estilo dura 34 años, porque se hicieron con datos anuales. Son ciclos muy amplios, ¿no? O sea, esta es una de las cosas que suele criticarse al modelo de Goodwin. El modelo de Goodwin genera ciclos muy largos, demasiado tiempo, o sea, 34 años. Es mucho tiempo, ¿no? O sea, 17 si como es un ciclo bien simétrico, serían como 17 años buenos, 17 años malos, más o menos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Suena realista? Me gusta mucho. Comparar con los datos, no hay más, ¿no? O sea, ahí sí es cuando uno dice, veamos los datos. En fin, entonces, antes de ver los datos, para terminar, como nosotros tenemos un comportamiento cíclico, uno puede ponerle nombres a las fases de los ciclos, ¿sí? Entonces, estas fases, de hecho, son los nombres que usan Graciela y Maheshwari, estos autores que les mencioné. Entonces, estos señores, en su análisis del modelito de Goodwin, ya le perdí. Estás, ya. Entonces, ellos hacen una clasificación de las regiones de los ciclos. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver que tienen 4 regiones. Claro, ellos le están viendo en sentido horario. ¿Sí? En cambio, si ustedes le pasan a sentido antihorario, estas serían las fases. ¿Ya? Tenemos 4 fases. ¿Se acuerdan esos cuadrantes que surgen, no? Del modelito de Goodwin? Entonces tienes 4 fases. Entonces, esta fase 1, Graciela y Maheshwari les llaman recesión.
¿Ya? ¿Por qué sería recesión esta fase uno? Pues miren qué está pasando en la fase uno. ¿Qué sucede con la tasa de empleo? Entonces, como nos movemos en esta dirección, pueden ver que la tasa de empleo cae, pero todavía está creciendo la participación salarial. ¿Sí? Entonces, es como una situación donde la tasa de empleo cae, pero todavía los salarios no se resienten mucho. ¿Sí? Por eso es que les llaman ellos recesión. La participación salarial todavía está creciendo, pero el empleo cae. ¿Qué es peor que la recesión? La fase 2, entonces ellos les llaman la depresión. En la depresión, ¿qué sucede? Cae todo. Cae tasa de empleo, cae participación salarial. ¿Sí? Yo me he tomado la libertad de a estas dos fases llamarles la crisis. ¿Sí? Entonces yo aquí, ahí sí ¿para qué os voy a mentir? Esa es mi interpretación. Yo creo que esas serían las dos fases de la crisis, ¿no? La crisis en etapa de recesión, donde empieza a caerse el empleo, y la depresión es donde ya la crisis se vuelve grave y todo se cae, ¿ya? Esa sería la fase 2. A ver, estoy peleado con los colores. A ver, un desordenado. A ver, fase uno pone un color, fase uno que sea rojo. Ya, recesión. Y señalemos la variable que cae. Ya. Fase 2 hemos dicho que sería la depresión, según estos señores. Cae todo. Ahora, recuerden que este es un modelo de lucha de clases. ¿Qué pasa cuando el empleo se va al diablo y llega a su valor más bajo? Los trabajadores son súper débiles. ¿Se imaginan? Es una situación donde todo está hecho pedazos. Entonces, ¿qué pueden hacer los capitalistas ahí? Si está todo hecho pedazos, ¿qué hacen los capitalistas usualmente? Salario súper bajo, pero es tan bajo el salario que ya se vuelve rentable. Entonces, ¿qué está pasando? La fase 3 es una fase donde empieza a darse la recuperación. El empleo todavía se está yendo al diablo. Ah, no, perdón. El empleo ya empieza a recuperarse. El que cae son los salarios. Sí, disculpen mi error. O sea, ya se empieza a recuperar la economía, pero es haciendo que los salarios se vayan al diablo. Sí. De hecho, esto si ven empata mucho con esa historia que dicen, ¿quieren más empleo? Bajen los salarios. Entonces, bajas los salarios, consigues más empleo y la economía empieza a recuperarse. Sí, medio perverso el ciclo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo salimos de la crisis en el modelo de Goodwin? O sea, ¿cómo es que se supera la fase de crisis o las fases de crisis, ¿no? Sí. A esto a veces Marx lo llamaba la animación, por eso es que aquí ven que está el nombre de animación, ¿no? Es como que todo se recupera. Entonces, se recupera básicamente con esto, ¿no? Hacer que los salarios caigan hasta lo más bajo, pero caen tanto que los capitalistas empiezan a contratar otra vez gente. Y después viene el boom. ¿Qué es el boom? Ya, viene el boom, que sería la fase 4. Y en el boom todo crece. Crece salarios, crece participación, todos son felices y cantan y esas cosas. Sí, ya. Entonces, ¿qué les parece? Interesante, ¿no? O sea, un modelito de dos ecuaciones diferenciales te permite armar una fase, un ciclo económico. Y si se fijan, esto se puede hacer con datos. O sea, yo podría estimar en qué fase está la economía que estemos estudiando. El Ecuador, por ejemplo. Sí. Podríamos ver en qué fase está, ver si es verdad que se cumple que las variables de empleo y participación salarial crecen, no crecen, etcétera, ¿no? En fin, en todo esto, ¿qué es lo que no se alcanza y no es sostenible? El pleno empleo. ¿Sí? ¿Por qué no es permanente el pleno empleo? ¿Qué pasaría? Supongamos, ya, porque encima capaz que el ciclo no llega, pero supongamos que llegaras a un punto máximo de empleo pleno. ¿Por qué no se mantendría el pleno empleo? Ya, ¿por qué no es sostenible? O sea, mucho empleo, mucho poder para los trabajadores que van a exigir. Más salarios, y ya no hay chance. Ya los capitales ya llegan a un punto en que los salarios adicionales van a hacer caer las ganancias, cae la acumulación, cae el empleo. Entonces, en este modelito, el pleno empleo no es viable a largo plazo, ¿no? O sea, no es permanente, ¿ya? Ni siquiera viable, o sea, no, o sea, olvídate del pleno empleo. Por eso es que también a mucha gente no le gusta este modelo, porque este modelo te está diciendo, según los límites del capitalismo, nunca vas a llegar al pleno empleo. Siempre vas a estar en ciclos, ¿no? Fluctuando y fluctuando. Y claro, los economistas no podemos decir esas cosas. ¿Qué debemos decir los economistas? No, el pleno empleo es posible. Solo necesitas que venga el gobierno y estimule la demanda si eres bien keynesiano, ¿no?
Si eres más liberal austriaco, ¿qué podrías decir? No, que le dejes el libre mercado, que si le liberas el mercado solito va a llevar al pleno empleo. En cambio, ¿qué te va a decir el marxista? Haz lo que te dé la gana, igual va a haber desempleo. O sea, la única opción para que todos tengan empleo es otro sistema que no sea el capitalismo. Eso ya está mucho, ¿no? Decir, ya, sí. Es lo que yo creo, ¿no? O sea, lo que les voy a mentir. O sea, yo personalmente, por mí fuera, destruiría el capitalismo, habría otro sistema. Vean, recién ayer terminé de leer un texto de Dostoyevsky que se llama El sueño de un hombre ridículo. No sé si han oído. Les recomiendo. ¿Sí? Es justamente el sueño de un tipo que se va a suicidar, se va a pegar un tiro. Bien de Dostoyevsky la historia, ¿no? Pero se queda dormido antes de dispararse. O sea, justo, ¿no? Se queda dormido. Y en eso sueña que va a un mundo distinto, donde los seres humanos logran llevarse bien unos a otros, sin egoísmos, todo bien. Y más bien él es el que llega y les corrompe y destruye ese mundo, ¿no? Sí. Y después se despierta y dice, no, sí es posible vivir un mundo distinto y todo. Entonces yo también, yo sí creo que sí es posible un mundo diferente, pero no nosotros nos debemos de morir y esta porquería sigue, pero algún día. Pero bueno, esa es mi visión, no, disculpen, no. Solo quería hablarles del modelo de Goodwin y abajo el capitalismo nomás. Ya. Bueno, ya ustedes sabrán decidir, ¿no? Tal vez algunos de ustedes serán. Pero yo he tenido panas que han sido bien capitalistas, ¿no? O sea, bien, bien. Y he tenido enemigos que han sido socialistas y comunistas. O sea, hay de todo en la vida. O sea, por favor, recomendación personal, jamás se pelearán solo por eso. ¿Sí? Vaya a ser que tu pana de izquierda después se cogió a tu novia y dice, no es que me haya pasado, por si acaso. Sí, no es historia personal, ¿ya? Porque ni novia tengo, ¿ya? O sea, pero pasa, compas. O sea, no se irán a pelear solo por esos temas, ¿no? No harán esas cosas. En fin, algunas observaciones para terminar el modelo de Goodwin. Sí, muy rápido. Características de las crisis. Con todo lo que hemos conversado, podemos sacar algunas características de las crisis. ¿Ya? Según el modelo, repito, no, estoy tratando en lo posible de no poner mi visión, verán, simplemente son conclusiones del modelo, ¿no? O sea, pueda que el modelo esté mal, recuerden que tiene muchos supuestos, economía cerrada, economía sin gobierno, ¿qué tal si el gobierno logra estabilizar los ciclos? Por ejemplo, esa es una hipótesis que yo no sé la respuesta, ¿no? O sea, puede ser que si pones gobierno, el gobierno estabiliza los ciclos, ya no hay lucha de clases. Puede ser, ¿no? ¿Qué tal si la tecnología reemplaza a todos? ¿Será que cuando nos reemplace a todos viviremos en un mundo mejor o peor? ¿Qué opinan? Depende, ¿no? O sea, no es claro. No hablo de Terminator, digo, es. Más bien, bueno, puede ser, ¿no? Toma conciencia. No, pero yo pensaba más en, digamos que la tecnología avanza tanto que, por ejemplo, podamos reducir la jornada laboral a la mitad. Sí, que en Europa eso ya se discute hace rato, ¿no? O ni siquiera la mitad, incluso menos. Y no tengamos que emplear a tanta gente. Entonces, claro, lo jodido es que hay un problema de demanda, ¿no? O sea, ¿qué tal si es que bajamos la cantidad de trabajadores o les pagamos la mitad porque trabajan menos? Entonces pueda que eso genere presiones porque hay menos demanda, ¿no? Pero claro, en el modelo de Goodwin no hay problema de demanda. Entonces, sí ven, o sea, hay muchos supuestos aquí. O sea, ni cómo creer que esta es la historia final, ¿no? Solo son resultados del modelo. Entonces, verán, algunos resultados. Al inicio de la crisis, o sea, en la recesión, cae la tasa de empleo, que es lo que vimos hace unos minutos. En cambio, en la parte más grave de la crisis, que es la que le llamamos la depresión, se incluye la caída de la participación salarial. O sea, los salarios caen al final. ¿Se acuerdan que había esta variable que lidera, la tasa de empleo? Entonces, el empleo es el primero que se cae, luego se caen los salarios. ¿Ya? Pero ya tienen una noción de crisis. O sea, podríamos decir que la crisis y sobre todo la depresión es cuando todo se cae. Empleo, salarios, acumulación, todito. ¿Qué más? Según el modelo de Goodwin, se supera la crisis cuando reduces la participación salarial. ¿Ya? O sea, hay un deterioro en la distribución del ingreso en perjuicio de la clase trabajadora. Esto, por decirlo de forma elegante, de forma más radical, sales de la crisis explotando más a la gente. ¿Sí? Poniéndole ya. ¿Sí? Otra cosa, las crisis en este modelo son endógenas, no olviden eso, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con endógenas? Surgen del propio ciclo, de la propia dinámica capitalista, sin haber puesto shocks externos o exógenos. O sea, en ningún momento nosotros hemos asumido que hubo un shock y que el shock provocó la crisis. ¿Ya?
Esto es bien chocante para países como el Ecuador o países, bueno, que dependen mucho de materias primas, porque estamos acostumbrados a qué cosa. La crisis aparece porque se cayó el precio del petróleo, ¿sí? Tampoco hay un gobierno que digamos, no, la crisis fue por este mal gobierno, ¿sí? Por eso también es medio marxista el modelo, porque aquí las crisis no es por culpa de un gobierno, no es por culpa de un shock externo, es el sistema, ¿sí? Es el sistema. Ya, entonces, por eso es que el profe es medio anti todo gobierno, ¿no? O sea, el que venga es una huevada, porque, o sea, sigue las reglas del juego, esto se va a repetir, y se repite, y se vuelve a repetir una y otra vez. De hecho, ¿han oído ustedes este concepto del eterno retorno? Oye, estaba medio raro el profe. Nietzsche. La idea del eterno retorno es, imagínate que todo el mundo se vuelve a repetir tal cual, una y otra vez. ¿Sí? Igualito, ya, igualito. Sí sabes que Nietzsche cayó en la friendzone, medio feo. ¿Sí? Claro, él hablaba del superhombre y todo eso, pero ya en su vida real, no, 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 para nada. El caso es que imagínate Nietzsche viviendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Qué feo. O tú vivir una y otra vez todos los rechazos, todas las cosas que te han hecho sufrir, todo, ¿no? Y también lo positivo. Entonces, algo parecido sería este modelo. O sea, es un modelo donde te dice, tarde o temprano vuelve la crisis, y vuelve, y nunca se acaba, ¿sí? Entonces, eso también es otra cosa que a algunos no les gusta, ¿no? Porque uno quiere encontrar la respuesta definitiva, ¿no? A esto se hace y se acabó la crisis y punto. ¿Qué más? Según este modelo, las crisis surgen incluso cuando hay equilibrio macro. Miren, esta es otra cosa. En ningún momento hemos asumido que el ahorro y la inversión sean distintas, ¿sí? Siempre hemos aceptado que ahorro e inversión son iguales. O sea, aquí se acabó, no hay espacio para un problema de demanda, ¿sí? Esto es algo que critican Solow, ¿verdad? Solow, si les conté, fue alumno de Goodwin. Y Solow escribe un artículo, creo que fue en 1990, y en ese artículo Solow dice, este modelito del profe Goodwin está chévere porque es bien cortito, pero le falta la demanda. Y después Solow dice, a mí también me faltó la demanda. O sea, es bien interesante. O sea, dice, el artículo de Goodwin falla porque le falta la demanda. Y después se acuerda que él también hizo un modelo y dice, a mí también me faltó. Ya, ya sabes. Por último, las crisis son recurrentes y el pleno empleo, como hemos dicho, no es sostenible. Bien pesimista el modelo, ¿no? O sea, es bien pesimista, bien marxista. ¿No? ¿Qué más? Ahora, verán, esto es algo bien interesante también. Al menos para mí me parece bien interesante. Todo lo que hemos conversado del modelo de Goodwin, ¿sí? Todito eso, todos sabemos que depende de los supuestos. O sea, todo modelo, los resultados dependen de los supuestos. ¿Ya? Pues verán lo que decía el mismo Goodwin. Goodwin, sobre su modelito, decía que el trabajo consiste en un modelo de ciclos de tasas de crecimiento muy condensado y por ende muy poco realista. ¿Sí? O sea, esto hay que destacar. El mismo Goodwin reconocía que su modelo era muy poco realista. ¿Sí? Esto no es muy común. A veces lo último que un economista quiere decir es que su modelo no es realista. Él, en cambio, le valió y dijo, no, modelito, o sea, no esperes realismo, ¿no? Y de hecho verán lo que él también dice en su artículo, ¿no? Esto es bien llamativo, verán. Goodwin dice, ¿no? Desde hace tiempo he pensado que el problema de Volterra, de la simbiosis de dos poblaciones, en parte complementarias, en parte hostiles, ayuda a entender las contradicciones dinámicas del capitalismo, especialmente cuando se plantean en forma más o menos marxista. O sea, Goodwin estaba en realidad pensando no solamente en Marx, sino también en los aportes de este señor Volterra. ¿Quién era este señor Volterra? Volterra, y de forma independiente otro que se llama Lotka, ¿sí? Desarrollaron algo que se conoce como el modelo presa-depredador, que estaba convencido que ustedes se han de haber visto en algún punto, el modelo presa-depredador. Pero si no, bueno, el modelo presa-depredador, ¿sí? Es un modelo que existe desde 1910. O sea, no era nada nuevo en realidad. Es un modelito formulado por estos señores, señor Lotka y Volterra, de forma independiente, ¿no? Cada uno por su cuenta. El uno en 1910 y el otro en 27. No se conocía el de Lotka, por eso es que cuando Goodwin dice Volterra, se conocía el de Volterra, pero años después se supo que también este señor Lotka hizo este modelo. ¿Cuál es la idea del modelo presa-depredador? ¿Sí? Volvamos a ver las ecuaciones del modelo de Goodwin, simplificadas. ¿Ya? Entonces, estos señores, mucho antes que Goodwin, armaron un sistema de dos ecuaciones diferenciales
en donde lo que ahora llamamos tasa de empleo, ellos le llamaban la presa. Y lo que ahora llamamos participación salarial, ellos llamaban el depredador. ¿Sí? Es como quien dice, esta ecuación de la E es la ecuación de cómo se comporta la presa. Y la otra ecuación del C punto es cómo se comporta el depredador. ¿Cómo va la idea? Concentrémonos, por ejemplo, en la primera ecuación, en esta. Si ustedes se fijan, en esta ecuación que ahorita acabo de señalar, el primer coeficiente, o sea, ¿se acuerdan que aquí había una E? O sea, esta ecuación que estamos viendo ahorita es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, arriba, arriba. Ya, es este sistema, ¿no? Es el sistema de Goodwin simplificado, ¿se acuerdan? Donde ponemos las constantes en A y en B. Entonces, si yo multiplico esta E, ¿sí? Multiplico la E y también multiplico el C, nos queda esta ecuación en su versión simplificada. Entonces, ¿qué sucede? Miren, E punto es igual a A sub 0 por E. Como el A sub 0 es positivo, es como quien dice aquí, estoy asumiendo que la presa, asumamos que la E ahora es una presa, si le dejas solita la presa, crece. ¿Sí? Imagínate que es como unas ovejas, que es como unos borregos que están de moda siempre, ya. Unos borregos, ¿ya? Antes eran verdes y ahora son morados. Alguno me va a entender. El caso es que, imagínate que tienes un campo, ¿sí? Así, tienes un campo, un pastizal. Tienes un montón de borregos que están comiendo. Si les dejas en paz, ¿qué va a pasar con los borreguitos? Crecen. Pero ¿qué pasa si al borrego le pones en interacción con un lobo? Digamos que el lobo es el depredador. Si les pones en interacción, ¿qué sucede? Aparece un menos. El menos implica qué cosa? Que cuando la presa interactúa, entre comillas, con el depredador, se reduce el número de presas. ¿Sí? Porque obviamente se la comen, ¿no? Sí, ya se conozco. Ven, ven. No, no dice nada ya solito. Bien. En cambio, ¿qué pasa con la ecuación del depredador? Bien. Tienes al depredador. Si al depredador le dejas solito, ¿qué pasa? Aquí está un menos. ¿Qué significa? El depredador. Es como decir, imagínate que le pones al depredador en un pastizal, pero el depredador no come hierba. El depredador se las come, pero a las presas. Entonces, ¿qué pasa si no hay presas? Por este menos empieza a caer, muere. Pero en cambio, ¿qué sucede si interactúa con la presa? El depredador interactuando con la presa crece. Entonces, este era el modelo original. O sea, en realidad lo que Goodwin hizo fue darse cuenta que la historia de Marx como que algo empata con la historia de unas presas y unos depredadores. Y esto era porque Goodwin era matemático, entonces él conocía el modelo Roca-Volterra, ¿no? Hasta que un día se despertó y dijo, esto se parece a lo que dijo Marx y salió, ¿no? Lo interesante es que es una mera coincidencia. O sea, si ustedes se fijan, el modelo de Goodwin es bien económico. O sea, por ningún lado uno habla de presas ni depredadores. ¿Sí? Entonces, de esas coincidencias bien llamativas, ¿no? O sea, lo que se ve en economía a ratos puede empatar con otras ciencias. Esas sí ciencias más verdaderas, como la biología. De hecho, ustedes están ahorita viendo juegos dinámicos o han visto juegos evolutivos, perdón. Ya. Entonces, en juegos evolutivos ven este tipo de cosas, ¿no? O sea, ves unos modelos donde tratas de hacer mímica, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en sistemas biológicos con lo que pasa con el sistema social. Sí, pues ahí probablemente cuando vean juegos evolutivos se han de topar con algunos ejemplos de estos. Incluso capaz de ahí vuelven a ver el modelito presa-depredador. En mi caso, lo único que quiero hablarles, ¿por qué les hablé del presa-depredador? Bueno, primero, ya saben, ¿no? O sea, los modelos económicos a veces pueden empatar con modelos de otras ciencias, pero también porque verán, aquí les dejé un ejemplo de la simulación presa-depredador. ¿Sí? Esto fue hecho en un software que se llama NetLog. Sí, incluso ahí les dejé el enlace, ya si quieren podemos entrar a NetLog a ver un rato. NetLogo es una plataforma en donde uno puede hacer algo que se llaman modelos basados en agentes. ¿Han oído hablar de estos? Modelos basados en agentes. Agent-based models. Agents-based, sí, porque como son agringados, a ver, agents-based models. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se tratan estos modelos? Pones unos agentes a interactuar y ves el comportamiento. Entonces, obviamente no creo que haga falta explicarles mucho, ¿no? Ya murieron todos, ya. Eh, Entonces, tienes unas ovejas, o bueno, borregos, dijimos, ya, los blancos, y los lobos que están de color negro, sin ninguna alusión étnica ni racial ni nada, ¿ya? El caso es que en esta interacción, ovejas y lobos, ¿qué sucede? Aquí pueden ver la evolución de las poblaciones. Entonces, y ven cómo se vuelven cíclicos, ¿no? Sí. Entonces, claro, este no es exactamente como el modelo de Goodwin, ¿no? Es algo parecido.
Pero a mí lo que me interesa es cómo ven esta interacción entre dos poblaciones y cómo esa interacción termina generando los ciclos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es bien, bien, bien interesante, ¿no? De hecho, esto de los modelos basados en agentes se ha utilizado para estudiar otras cosas como distribución del ingreso. ¿Sí? Verán, vamos a entrar un poco al enlace, aprovechemos porque sí tenemos internet. Lo que pasa es que estas clases fueron diseñadas para alguna situación en bajos ingresos donde no hay internet, ¿no? Pero como si hay internet aquí. Ya, entonces miren, aquí está la plataforma. Entonces, este es NetLog. Es un software donde uno programa. De hecho, verán, aquí abajo están los códigos, miren, para programar estos. Sí, entonces aquí uno puede programar el modelito de basado en agentes. ¿Y qué es lo mejor? Que estamos en la época de la inteligencia artificial. Pues ya ni siquiera necesitas ser experto, porque ¿qué pasa? Tú solamente coges estos códigos y a quién le pides que te explique. A tus profesores preferidos, así. Esos que se cabrean cuando les quieren tomar el pelo. Ustedes son el colmo también. Ya. Pues miren esto. Estamos aquí con, estamos aquí con ChatGPT y lo único que hice fue, miren, le puse el código. Si vieron de dónde copié el código, ¿no? El código que estaba acá, de NetLogo, y le pedí que explique el siguiente código de NetLogo. Como NetLogo es una plataforma bastante estándar, es de tantas que hay, ¿no? Y ChatGPT conoce la plataforma, entonces ahí te explica, mira, claro, este es el clásico modelo lobos, oveja, pasto. Sí, este es un modelo más bien con pasto también, ¿no? Y ahí empieza a explicar por partes siguiendo el código. Y ahí te va explicando de qué se trata el código, todos los elementos. O sea, de hecho, si alguien se motivara, claro que ahorita ya creo que están con sus tesis ya por sus propios caminos, pero uno podría plantearse eso, ¿no? O sea, hacer un modelo presa depredador o de otro tipo, ¿no? No sé por qué ser presa depredador, ya les voy a mostrar otros ejemplos. Pero lo notan, ¿no? O sea, la inteligencia artificial logra entender los códigos y te va explicando paso a paso de qué se trata. ¿Sí? Y si quieres hacerle cambios, tú le pides, te dará los códigos y después los puedes pegar en la plataforma y puedes hacer tu propio modelito. Entonces, verán, carguemos el modelo, ¿no? Aquí está todo listo, pones setup y ahí le das en go. Y ahí está, ¿no? Si estás aburrido y quieren que se maten más rápido, aceleras, ¿no? A ver, en este caso se jodió. ¿Qué pasó ahí? A ver. Sobrepoblación de ovejas. Ya se colgó la compu, fíjate. Ya, limpio. Ya, y aquí hay más lobos, ahí están sus lobos. Ya. Entonces aquí pueden cambiar el número de lobos, miren. Número inicial de lobos. ¿Qué pasaría si ponemos demasiados lobos? Ah, ponle más lobos. Ya. Y ponle pocas ovejas. Entonces ahí puedes manejar eso, ¿no? Y les pones de interactuar. Y... ah, siguen, ¿no? Ya se colgó. Pero bueno, sí, sí notan que este modelo es medio inestable, ¿no? Depende mucho de los valores iniciales. Pero bueno, ustedes ya pueden jugar con esto algún rato, ¿no? Verán. Este modelo local Tesla es Ujú. posible determinar los estabilizadores, o sea, de modo que sea sostenible ambas poblaciones. Ya. En el original sí. Lo que pasa es que este en realidad no es el Lotka Voltaire. Ah, Si ustedes se fijan, es un modelo más bien que tiene, aquí está, ¿no? Es un modelo lobos, ovejas, pasto. Entonces, como está también el pasto, esto también provoca distorsiones, ¿no? Porque el pasto tiene un ritmo de crecimiento, por ejemplo. Sí, entonces, estrictamente en rigor no es el Lotka Voltaire, es un poquito más complicado. Por eso es que es un poco más difícil encontrar la estabilidad. Sí, de hecho ahí les dejo el reto de qué valores hay que poner, porque si ven que aquí hay como cambiar incluso cuánto ganan las ovejas por la comida, cuánto ganan los lobos, tasas de reproducción, cosas así, ¿no? Entonces es un poquito más elaborado en realidad. Y como les decía, no hay solo ese modelo, ¿no? Aquí tienen un montón de modelos. ¿Ya? Por ejemplo, modelos en ciencias sociales, a ver, en una fiesta, veamos de qué se trata. Setup. eh, mm, no sé qué pasó ahí, pero bueno, algo pasó. ¿Ya? Pero pueden buscar, ¿no? Hay varios, ¿no? Por ejemplo, quiero mostrarles uno de distribución de la Wells.
Ahí está. Miren, esta es una distribución de la riqueza. Entonces, tú le cargas. Aquí están las personas y aquí puedes ver que está... Bueno, aquí a los agentes se les llama tortugas, ¿no? A los agentes que están, a cada individuo, ¿no? No sé por qué tortugas. Creo que al inicio usaban un icono de tortuga, pero algo así era. Entonces, miren cómo aquí tienen incluso la curva de Lorentz, el índice de Gini y todo, ¿no? Cargas el modelito, setup, y le empiezas a hacer que se peleen entre ellos, se distribuyen. No sé muy bien exactamente la dinámica. Y ahí puedes ver cómo sale, ¿no? El índice de Gini, la curva de Lorentz, y aquí tienes cómo se distribuye la población entre clase baja, media y alta. Sí. Y claro, uno puede ir cambiando, por ejemplo, cambiando la esperanza de vida, alguna cuestión de la tierra, la visión de los agentes, porque eso también uno puede controlar si tienen visión más amplia o más limitada. La riqueza se supone que son estas cosas que son como vetas de oro, digamos. Puedes bajar, o sea, sí ven, da para hacer varias cosas, ¿no? Y bueno, no soy experto en este modelo, pero si quiero saber más, ¿qué tengo que hacer? Solo me voy acá abajo y copio los códigos. Es lo lindo de la época de la IA, mire. O sea, coges, copias esto. Yo aprendí esto hace años, cuando no teníamos inteligencia artificial y quise programar un modelo y nunca pude. Cambia ahorita, ya puedes coger, le copias, le cambias alguna cosa. Una maravilla, ¿no? Un hito más, veamos. A ver, ¿qué más hay? Hotelink. Verán, Hotelink, este es sobre explotación de recursos naturales, la ley de Hotelink. O sea, Hotelink plantea un modelito, si quieren, es como una mezcla con Solow para saber cuánto se debe extraer de un recurso natural para que sea para que la explotación sea, ¿cómo se diría? Sustentable. Bien. Entonces veamos aquí. Oigan, porque tengo en la pantalla una cosa distinta a lo que tengo aquí. Ya, he tenido que regresarle a ver para que cambie. Ya, entonces, no sé muy bien qué son estas cosas, pero pongámosla a correr a ver qué pasa. Pero si ven que aquí cambian un montón de indicadores, ¿no? Tienes indicadores de precios, áreas, ingresos. No sé si están cayendo puñetes estos dos, pero algo está pasando ahí, ¿no? En fin, compas, esto también luce de pretexto para hablarles de estos modelos basados en agentes, ¿no? Quiero ver, hay un hito más, uno de virus, déjenme ver. Transmisión de un virus en una red. Sí, les digo, tienen de largo aquí. Entonces ahí tienes una red y vas viendo cómo se va difundiendo un virus, ¿sí? Entonces aquí están los que son, venga, tienes los susceptibles, los infectados y los resistentes al virus, ¿no? Y vas viendo cómo avanzan las poblaciones. Entonces todo un mundo, ¿no? Esto de los modelos basados en agentes. Penosamente no, pero al menos se enteran que existen. Entonces aquí les dejo un enlace a NetLogo, échenle un vistazo, compas, y es gratuito. O sea, lo mejor de todo es que es gratuito, se puede uno incluso descargar el software y ponerse a jugar, ¿no? A ver qué hay. Muy bien, entonces, eso con respecto al modelo de Goodwin. De paso, vimos el vínculo con el modelo presa-depredador y vimos un poco de modelos basados en agentes. Realmente aquí, en los modelos basados en agentes, hay que darles gracias a los físicos, porque esto es más desarrollo de ellos. Tanto es así que los físicos, por ejemplo, si se acuerdan que teníamos el modelito de distribución de la riqueza, ¿sí? Este de acá. No sé si será este mismo. Unos físicos, me acuerdo que hace unos años desarrollaron un modelo donde decían, supongamos que las personas son como partículas de gas. Sí saben ustedes que en un gas, digamos que pones aquí un frasco con un gas, ¿ya? Y les pones a las partículas del gas a que estén moviéndose, o sea, digamos que les pones algún químico o algo para poderles ver, ¿no? Y las partículas empiezan a moverse. Y cada vez que se topan con los bordes del frasco se mueven de forma aleatoria, ¿no? Eso se les llama la marcha browniana. No sé si han oído hablar de eso. Una de las razones por las que le dieron a Einstein el premio Nobel. Bueno, no sé si fue. No, efecto fotoeléctrico, foto. No, pero bueno, este es otro de los temas que estudió Einstein, ¿no? Del movimiento browniano y todo eso. El caso es que unos físicos, me acuerdo que en un artículo decían, ¿qué tal si suponemos que estas partículas son personas y cada vez que chocan intercambian dinero en vez de energía? Y ahí hicieron unos modelitos basados en agentes y ellos lograban replicar las distribuciones desiguales, la distribución de Pareto. No sé si han oído hablar de esta 80-20. ¿Sí?
Entonces ellos decían que no es por cuestión del capitalismo, nada de eso, no, sino es más bien un tema de que así mismo pasa cuando hay contactos aleatorios entre muchas partículas. ¿Sí? No estoy de acuerdo con esa interpretación, pero existe. Si encuentro el artículo, capaz les mando ahí para que se entretengan un rato. Siempre ofrezco, nunca cumplo, pero bueno, ya. Ahora, ya, todo esto está chévere, que los modelitos basados en agentes y todo, pero ¿cuál es la validez empírica de lo que hemos conversado, especialmente el modelo de Goodwin? ¿Ya? Como ya adelantamos, esto lo va a pasar rápido, la evidencia de la validez empírica es discutible. ¿Sí? ¿Por qué? Repitamos, el modelo es muy abstracto, ya hablamos de eso. Y como les mencionaba, el intento de evaluar al modelo, tal vez uno de los más amplios, es justamente el de Graciela y Maheshwari. ¿Sí? Y verán, de hecho, el modelo que estudiamos aquí no es Goodwin exactamente, es el de Graciela y Maheshwari. Sí, no sé, el modelito que yo les expuse es la adaptación que ellos hacen porque ellos son los que ponen tasa de depreciación y ahorro capitalista. En el Goodwin original, Goodwin no pone depreciación y Goodwin asume que todo el ahorro se invierte, o sea, asume una tasa igual a 1. En cambio, Graciela y Maheshwari hacen estas adaptaciones y esas son las que yo seguí para armar esta clase. ¿De acuerdo? Por eso es que si por si acaso ustedes se van al libro de Blacker y Setterfield, van a ver que ellos no hablan para nada de esto, ¿no? O sea, estos son aportes extra que yo he puesto porque vale la pena que conozcan, ¿no? Ay, sí les he puesto el enlace. Pues aquí está el enlace al artículo, pero igual les voy a mandar el artículo ya saben, hay un pirateado por WhatsApp. El caso es que ellos publicaron en una revista que se llama Metroeconómica. No hemos hablado mucho de las revistas, ojalá me dé tiempo. Metroeconómica es una revista de justo de carácter heterodoxo, de las fuertes. Sí, o sea, así como la economía ortodoxa, neoclásica tiene sus revistas, los heterodoxos también tienen sus revistas. Metroeconómica es una de ellas, ¿no? Este es de la Universidad de Utah, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y así hay otras, ¿no? O sea, revistas heterodoxas. No tienen el mismo ranking, pero de todas maneras tienen rankings aceptables, ¿no? Sí, creo que les dije dónde pueden ver ranking de revistas. Es en el mismo sitio donde ven ranking de economistas, pero en vez de buscar economistas, buscan artículos. Aquí en Ideas, mira. Sí, Ideas Repec, Top Journals, y ahí les quedan los rankings de revistas. ¿Cuál está ahorita primero? Econométrica, ¿no? Ese sí es. ¿Sí han oído hablar de econométrica? Esa sí es. Otra vez. Todas mis novias a cambio de un artículo en econométrica. O sea, nada. El Quarterly Journal of Economics. ¿Se han visto eso? Entonces, usualmente estas tops, no esperes nada heterodoxo, ¿no? O sea, estas son American Economic Reviews, o sea, son las top ortodoxas y todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Metro Económica, que les mostré ahorita, Metro, no está en los tops, pero es 450, más o menos. Pero está en los rankings, o sea, está, sí. Ah, no, son revistas internacionales estas, no, 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 no hay ni una revista ecuatoriana. No, no, no. Y hay colombianas, mexicanas, brasileñas, chilenas, creo que hasta peruanas hay. Pero no he visto de Ecuador. ¿De cuáles no he visto? De Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Uruguay creo que sí hay, déjenme ver si hay alguna revista de Uruguay. No. Pero bueno, ahí tienen para que se alimenten un poco y vean cuáles son los rankings de revistas, ¿no? Sí. O sea, es que a los economistas, no sé, nos gusta medir las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, sigamos. Entonces, el caso es que, bueno, existe esta revista y otras más. Ya les iré hablando de otras revistas, ¿no? Les digo esto porque tal vez a algunos de ustedes les quedó un artículo bien chévere después de que hagan su tesis. Y si tienen la posibilidad de hacer la traducción, como ahora hay inteligencia artificial, la traducción es mucho más fácil. Y quieras mandar alguna revista de estas, ¿no? Puedes hacer la prueba. En todo caso, ya esto ya les hablé. ¿Se acuerdan que estos son los cuadritos de resultados, ¿no? De las estimaciones, de eso ya les hablé. Y aquí estaban los resultados. Y ya vimos que los resultados eran, pero ah, tal vez Francia, ¿no? O sea, tal vez Francia como que una época, sí. Pero de ahí Estados Unidos sí es un desastre. O sea, los datos están por un lado y el ciclo está por otro lado. Así que no, no. Reino Unido, lo mismo, ¿no? O sea, los datos están por un lado. Lo interesante es, recuerden que aquí los ejes están cambiados, ¿no? Aquí el eje horizontal es la tasa de participación salarial y el vertical es el empleo. Entonces, si es que estamos con ejes cambiados, lo que deberíamos ver es más bien ciclos en sentido horario, ¿no? Sí. De todas maneras,
lo que sí es llamativo, por ejemplo, en Francia, como que hay épocas donde sí se ve ese comportamiento, ¿no? Pero solo son épocas, ¿ya? Lo mismo en Italia. No sé si se fijan que en Italia el ciclo está ahí, o sea, el ciclo está a la forma, pero el movimiento como que parece seguirse, ¿sí? Incluso en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Como que a ratos, ¿no? A ratos se está moviendo, a ratos se pierde, como que otra vez. Este movimiento se le conoce a veces como el patrón Goodwin. ¿Sí? Entonces, de acá se le llama a veces el patrón Goodwin. No es exactamente el ciclo, sino en qué sentido se mueven las variables. Entonces, mucha investigación se ha concentrado en ver si ese movimiento de las variables es pura coincidencia o si hay algo detrás, ¿no? Pero como ven, tampoco es muy claro, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí, no sé ni qué diablos es esto, ¿no? Quisiera mostrarles algún gráfico para Ecuador. ¿Por qué creen que en Ecuador es muy difícil hacer este análisis? Dos razones. Primera, ¿se acuerdan qué dato necesitábamos para hacer participación salarial en Ecuador? ¿Se acuerdan que sacamos participación salarial para Ecuador? ¿Qué variables necesitábamos? Necesitábamos remuneraciones, ¿verdad? ¿De dónde sacábamos remuneraciones? El PIB por el lado del ingreso. Si ustedes ven las series del PIB por el lado del ingreso en Ecuador son cortísimas, ¿sí? Peor con el último cambio de año base. Entonces no tenemos muchas variables para sacar remuneraciones. La otra variable es tasa de empleo. ¿Cómo sacamos tasa de empleo? Gran problema. En el Ecuador cambian la metodología del ENEMDO. Sí, antes del 2007 ni siquiera son comparables. Sí. O sea, claro, antes del 2000, yo me acuerdo que alguna vez hace años me puse a ver un análisis de cómo el mismo INEC, ¿verdad? El mismo INEC explicaba el cambio metodológico antes del 2007 y después del 2007. ¿Sí? Y ellos reconocían que después del cambio metodológico la tasa de empleo bajaba, de desempleo bajaba. Y después yo me enteré, buscando en los formularios del ENEMDU, los históricos, y claro, del 2007 para atrás tenían una pregunta, era muy puntual, me acuerdo el ejemplo. Tenían una pregunta sobre si una persona que un familiar no le deja trabajar entra como desempleo oculto. Entonces antes le preguntaban a las personas, ¿tiene algún familiar que no le deja trabajar, pero usted sí quisiera trabajar? Y esa pregunta borraron después del 2007. Claro que agregaron otras cosas y todo, pero está en los detalles, ¿no? O sea, en la magia de dejar de preguntar una cosita y preguntar otra, ya con eso le dañaste la comparabilidad de las series. Eso por no hablar de marcos muestrales y otras cosas, ¿no? ¿Para qué? O sea, no tenemos aquí nadie del INEC, ¿no? Así que ¿para qué vamos a profundizar en eso? Ay, queda grabado todavía. Ay, que quede grabado, ¿no? Saben muy bien quién soy yo. Sí, sí, porque muchos conocidos o, bueno, ex conocidos trabajan por ahí. Les mandaré saludos si algún día ven este video. Ya saben mis sentimientos hacia. No, no, pero es que es así, o sea, bienvenidos al mundo real. O sea, en el mundo real pasan esas cosas. Solo en el mundo con hitos de Estados Unidos tienen tasas de desempleo desde. Sí vimos alguna serie de desempleo de Estados Unidos. Sí creo que les mostré, ¿no? Desempleo en Estados Unidos, no habíamos visto. Y miren que solo voy a buscar en Google, ni siquiera voy a ir a la Labor Research o esas vainas. Solamente quiero poner desempleo. Unemployment. USA. Historical. Sí, mira, simplemente busqué así, ¿no? Ahí pueden ver que la serie está desde el 1920. Evidentemente, si hicieron la gráfica es porque existen, ¿no? Este es del New York Times. Y ahí, bueno, buscando van a encontrar. O sea, yo no sé, vean, es interesante. Siempre que escucho que hay cambio metodológico en Ecuador, o en Bolivia, o en Colombia, porque en todos estos países pasa, ¿no? Yo me digo, ¿y por qué no hacen eso en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos no necesitan hacer cambio metodológico y tienen las tasas históricas desde hace que fu? Pero en cambio en nuestros países siempre sale ese cuento. No, es que necesitamos mejorar la estadística, tenemos que ser más actualizados, que no sé qué, y se pierde capacidad de comparación histórica. Todo el tiempo. En cambio, Estados Unidos tiene tasas de desempleo, vean, desde los años 30. Sí. Por eso es que mucha, por ejemplo, econometría que nosotros estudiamos es econometría para series de largo plazo. Y Estados Unidos tiene esas series. En cambio, nosotros, países como Ecuador, ¿qué hacemos? Cogemos la econometría, la teoría que se hace para Estados Unidos. Ellos, como tienen un montón de datos y pueden meter un montón de supuestos, nosotros, en cambio, no. Entonces, por eso es que nuestros modelos salen tránsfugos y no sabemos por qué.
y hacemos predicciones y no nos cuadra. Claro que ellos tampoco, pero a nosotros nos salen peor. Entonces, sí, un montón de cosas más. Bueno, eso con respecto a la gráfica de los ciclos. Aquí, en cambio, ustedes pueden ver comparadas en el tiempo, ¿no? Aquí sí se ve que el modelo está ido, ¿no? O sea, tienes los ciclos y los datos reales. Ahora, ¿qué pueden notar? Estos son datos de participación salarial, el wage share. ¿Qué pueden notar con el wage share ya en los datos reales? No en el modelo de Goodwin, sino en datos reales. En la mayoría de países caen, ¿no? En esta es una discusión bien actual. ¿Por qué en varios países la parte del PIB que se llevan los trabajadores es cada vez menos? Entonces muchos argumentan que ahí está una evidencia de que la época neoliberal realmente sí afectó a la distribución del ingreso. Eso dicen uno. Otros, en cambio, dicen que no, pues el cambio tecnológico le ha dado más fuerza a los empresarios y cosas así, ¿no? Pero ahí hay una discusión, ¿no? En fin, ahí está para otros países, pero bueno, ya. Conclusión, los resultados de Gracel y Maheshwari son un desastre, ¿sí? Sugieren que el modelo de Goodwin no parece estimar de forma satisfactoria la dinámica real, y aquí me he olvidado de cambiar los nombres de las variables, disculparán de una vez. Vean, del E y el C. Ahora, claro, uno dice, a ver, profe, entonces nos pasamos no sé cuántas clases para ver un modelo que nos sirve, ya, en parte, ¿no? Pero también decirles que hay evaluaciones empíricas más avanzadas, ¿sí? O sea, digamos que el de Graciela y Maheshwari solo es un ejemplo de un montón de artículos mucho más poderosos. Algunos, por ejemplo, usan modelos VAR, vectores autorregresivos, ¿no? Otros utilizan... hay algo que se llama wavelets, no sé si han oído hablar de estos. Creo que sí, no estoy seguro. O sea, análisis de descomposición de ondas, que se utiliza a veces más en física. Fourier, descomposiciones de Fourier también. O sea, hay de todo, hay un montón, de acuerdo, de análisis empírico. O sea, para los que les gusta ya más la econometría, eh, les recomiendo este artículo, que les dejo aquí el enlace, ¿no? Evidencia y debates actuales del ciclo distributivo. ¿Sí? Esto lo publicaron estos señores. Estos, digamos que son los expertos en este tema, ¿no? Entonces ellos publicaron un artículo en una revista que se llama Journal of Economic Surveys. Esta es una revista donde usualmente se publican revisiones de literatura, o sea, la bibliografía que han hecho otros. Entonces estos autores tienen una recopilación de estos trabajos empíricos. Y ustedes se pueden enterar. De hecho, verán, vamos a abrir un ratito ese artículo. Por suerte sí dejé aquí el enlace. Sí. Entonces verán, en este artículo que les digo, esta revista les recomiendo, por ejemplo, para muchos de ustedes que empiecen sus tesis, sería interesante que busquen si alguien no investigó ya lo que ustedes van a hacer en esta revista. Porque usualmente esta revista es una revista de surveys. Los surveys recuerden que son revisiones de literatura, ¿no? O sea, donde se dice, estas personas hicieron algo parecido y todo eso, qué métodos han usado. Pues en el caso del modelito de Goodwin ya hay toda una literatura sobre eso. Y aquí pueden ver que le citan a Marx. Ya ustedes ya más o menos cachan la conexión, ¿no? Entonces, miren, es Marx, modelos matemáticos con ciclos y econometría. Sí, o sea, aquí están los análisis. Ellos creo que hacen descomposición justamente de Fourier o algo parecido. Sí, entonces y después hacen modelos VAR. Sí, entonces ahí tienen los modelos VAR, funciones de impulso respuesta y todo eso, ¿no? Creo que estas son las funciones de impulso respuesta, no estoy seguro. Ahí está, modelos autorregresivos. Estas son las funciones de impulso respuesta. Sí. Ah, vean, ellos usan las variables E y C. También ponen la U. La U es uso de capacidad instalada, porque ellos extienden el modelo. Y así. Entonces, para que sepan que... Y vean, aquí están las transformaciones wavelet para análisis de onda, que es parecido a las descomposiciones de Fourier, ¿no? O sea, ya... O sea, aquí hay de sobra para estudiar, sí. Y cachas, todito lo que hay para estudiar para que encima te salga mal, pero así pasa, pues. En fin. Entonces, con eso cerramos modelo de Goodwin. No sé si tengan comentarios o dudas antes de pasar al siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de estudios en este modelo, ¿no? Y otros más, ¿no? No solo este, para varios.
nadie se ha animado a hacer el metaanálisis de todos estos. Digamos que lo más cercano que he visto es justo este artículo, pero ya un meta-análisis estricto, estricto meta-análisis no he visto. O sea, eso sería interesante, ¿no? O sea, como hacer un análisis y ver cuántos realmente encuentran el patrón o no encuentran el patrón y qué métodos han usado y cosas así. No, no he visto, la verdad. Tal vez ahorita ya con toda la potencia de la inteligencia artificial ya mismo alguien saque algo, ¿no? Eso puede hacer. Compa, Pues, como que encontrar las ecuaciones, ¿no es cierto? Encontrar los depende. parámetros. Ajá. Algunos sí, otros más bien se van directo a las series temporales y dicen, a ver, quiero saber qué ecuaciones generan el ciclo, sin necesariamente ver los parámetros, sino más bien unas ecuaciones de forma reducida. Es como, por ejemplo, es como quien dice, estamos de acuerdo que si es un sistema de ecuaciones tiene soluciones. Entonces, lo que hace un modelo VAR es más bien estimar las soluciones, no los parámetros. Entonces, hay gente que más bien hace eso, ¿no? O sea, no sé, pero también hay un método súper interesante que es el comprehensive sensing. ¿Ya? Y ese es súper chévere. O sea, no sé si es que ya alguien lo habrá hecho, pero es como que se plantea un diccionario de variables, ¿Ya? Ujú. todas las variables, y se puede plantear uno mismo las ecuaciones, o sea, solo las ecuaciones diferenciales, y se dice, brother, aquí tienes todo este bagaje de variables, Ujú. encuéntrame las que machan mi cerebro. ¿Ya? Entonces se puede hacer eso. Sería de ver. No sé, no, 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 no. Sí, o sea, diciéndolo de otra forma, como que nos metemos ya con técnicas de Big Data, ¿no? Claro, claro, prácticamente. No he visto la verdad. Pueda que no haya. Ahí hay un tema, entonces. Ustedes recién pasaron su curso de Big Data, ¿no? Análisis de datos y Big Data. Pero pasa. Entonces eso sería interesante, a ver si ya hay gente que haya estudiado estos modelos con esas técnicas. La verdad no, no he visto. No, no, no. Lo máximo que he visto, como les digo, es esto, ¿no? Lo que es descomposición de ondas y eso. El problema es que no hay muchos datos. Ese es el tema. Ujú. Ya, puede ser, ¿no? Puede conversar un poco más al respecto. Pero bueno, compas. Esto es para quien, si ven, o sea, uno ya se emociona y puede meterle econometría. Yo, en cambio, no me emociono mucho, ¿saben por qué? Porque el modelito en sí mismo sabemos que no tiene realismo. O sea, para meterle econometría, ¿qué sería mejor? Primero extender el modelo para que tenga más realismo. Sí me voy a entender, ¿no? O sea, en vez de lanzarse la econometría del modelo original, primero tratar de ver cómo se le pone más realismo y ahí lanzar la econometría. Eso es lo que también creo que es necesario, que a veces pasa, ¿no? Ojalá no les pase a ustedes, creo que no. Pero a veces pasa que la gente ni bien aprende una teoría y ya quiere meterle econometría, ¿no? O sea, ya recibí 30 minutos de economía, ya, econometría. Y después en sus tesis la teoría económica es un párrafo, en un capítulo, y después todo es de econometría, ¿no? Sí. Por eso es que hacen unos modelos econométricos más huevones. No, pero es econometría. Sí, y son unas tonterías a veces de modelos econométricos, porque claro, la teoría económica es un párrafo, ¿no? Y te lanzas la. Sí, por ejemplo, si han visto ustedes la ecuación de Mincer, ya, tiene un fundamento teórico, pero a veces hay gente que dice, no, es que más educación, más ingreso, listo. Esa es toda la economía que usan. Y se lanzan a estimar la ecuación de Mincer y todo. Claro, entonces ni piensan en rendimientos decrecientes, por qué mismo es que hay una relación entre ingreso y educación, nada, o sea, ya un párrafo y listo. Espero que ustedes no sean de esos, ¿no? Sí, porque el profe también hace econometría y cuando yo hago econometría y veo que alguien me entrega algo así, puta, me emputo. No es que en serio, emputo, o sea, ¿desde cuándo los físicos hacen física así? ¿Ustedes creen que los físicos dicen, a ver, eh, mi estar en la torre alta, mi soltar piedra, mi ver que piedra cae 5, qué sé yo, fueron 5 metros, demoró tanto tiempo y hago una regresión? Porque creo que hay un vínculo entre altura y velocidad. Y capaz que si hace cuánto le saldrá el R cuadrado. Seguro le sale 0,9. Se emociona, se excita. Se uga, uga, poco más él mismo se lanza de la felicidad.
Llega un físico y te dice, ¿qué hablas huevadas? ¿Ves? Si tenemos toda la teoría de Newton sobre cómo caen los cuerpos. Ay, ¿por qué te salió 0,9? Porque es una de las leyes del movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado. Mam. Y haciendo regresiones. Entonces yo no veo a los físicos haciendo eso, pero en cambio los economistas cogemos medio un patrón, medio entendemos una cosita teórica, econometría. Porque a veces creemos que la econometría es lo único que le da validez a nuestro campo, ¿no? Porque son los datos, que no sé qué. Y si están mal medidos, ahí sí nos hacemos los cojudos. Sí, disculparán que me... Es que soy profe de econometría también, entonces... Sí, bueno. Ya casi no me queda tiempo, pero entonces, ¿qué hacemos? Próxima clase. Vamos a ver, este sí súper rápido, un modelito de Goodwin, pero con más realismo. ¿Ya? Como quien dice, para que ustedes antes de lanzarse a la econometría, primero vean qué más hay en la teoría. Para que si ya mismo a alguno le interesa, se meta, pero con un modelo más realista, ¿no? Porque el modelo original no da buenos resultados. ¿Ok? Quedamos ahí, compas, y de paso me desahogué de la econometría un poco. Es que ya mismo me toca dar econometría como 6 meses seguidos, entonces... O sea, bueno, ya. No, eso en la universidad. Bueno, compas, entonces quedamos hasta ahí con el video.